Si eres empresaria o profesional individual, tributarás en el IRPF en actividades económicas. Hay dos modalidades básicas de determinación de la base imponible. La estimación directa, que tiene en cuenta datos reales, y un régimen en vías de extinción, que es la llamada estimación objetiva, los llamados módulos. En este vídeo vamos a ver algunas ideas básicas que nos ayuden a estudiar, a entender cómo se determina la base imponible en la llamada estimación directa, que además tiene una submodalidad llamada simplificada. La estructura de liquidación, sin embargo, es la misma. Ahora bien, la estimación simplificada, como su propio nombre indica, está pensada para hacerle la vida un poquito más fácil al autónomo, profesional, empresario, desde una perspectiva contable. ¿Cómo? Eso se hace aplicando dos reglas concretas que están en el artículo 30 del reglamento y que se refieren a la amortización, por un lado, y a las provisiones deducibles y los gastos de difícil justificación, por otro. Tanto en estimación directa como en estimación directa simplificada, las reglas de ingresos y gastos son idénticas en cuanto a su calificación. Se consideran ingresos todos los que procedan de la actividad económica. ¿Y cómo calculamos el beneficio real? Aquí es absolutamente clave saber que la ley de renta en el artículo 28 se remite íntegramente a la ley del impuesto sobre sociedades. Pero es que a su vez el impuesto sobre sociedades se remite al resultado contable. ¿Esto qué significa? Significa que nuestro punto de partida es el resultado contable de la actividad, tal y como nos dice el artículo 10, apartado 3 de la ley del impuesto sobre sociedades. Cuando estemos estudiando este tema y haciéndonos nuestro propio esquema, hay que recordar una idea clave. Y es que los gastos deducibles en una actividad económica deben cumplir sobre todo tres requisitos. Primero, vinculación, esto es, gastos relacionados directamente con la actividad y con los ingresos que esa actividad produce. Dos, justificación, es decir, documentados adecuadamente, principalmente, idealmente, mediante factura. Y tres, registro, tienen que estar anotados en la contabilidad o libro registro obligatorios. Sin estos requisitos, los gastos no van a ser fiscalmente deducibles. Además, en la ley de renta hay una serie de especialidades con respecto del impuesto sobre sociedades, que están fundamentalmente en el artículo 30, apartado 2 de la ley. Ahí tenemos reglas adaptadas a lo que es la actividad de una persona física. Por ejemplo, ¿qué pasa si usas tu vivienda para tu actividad económica? ¿O qué pasa si contratas a un familiar? Esto es muy importante porque se va a dar en la práctica en actividades pequeñas y la norma se intenta adaptar a ello. Por último, quiero hacer una referencia a las reducciones. Se prevén distintas reducciones en el artículo 32, todas sobre el rendimiento neto. Ojo, una de ellas es la que se aplica sobre los rendimientos netos con un periodo de generación superior a 2 años, así como aquellos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo. Eso sí, ojo, el artículo 32.1, párrafo tercero, añade una limitación que básicamente excluye la reducción cuando lo propio de tu actividad económica sea la irregularidad. Esto ha generado alguna controversia y en el pasado la administración a veces excluía de bulto a profesiones completas, por ejemplo abogados o arquitectos. Y lo hacía porque entendía que por sí mismas eran actividades económicas que de forma regular o habitual obtienen ese tipo de rendimientos irregulares. En este punto, la jurisprudencia ha ido corrigiendo este criterio en algunos supuestos, indicando que lo que no puede hacer la administración es dar por supuesto que un sector entero tiene ese tipo de renta típicamente y por tanto excluirlo, insisto, a bulto de la reducción. Tiene que probar para cada contribuyente concreto que de forma regular o habitual obtiene efectivamente ese tipo de rendimientos. Es decir, no se puede excluir una profesión. Recomiendo mirar las sentencias que dejo en pantalla para entender un poco mejor cuándo se aplica la reducción y cuándo no.